mismo. Estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Nos ha guardado, nos ha cuidado un domingo más. Es increíble ver todo lo que está sucediendo en el mundo, lo que está sucediendo a nuestro alrededor, toda la cantidad de accidentes que pasan, pero tú y yo estamos hoy en su casa. A veces no llegamos al 100, a veces venimos desanimados, a veces venimos cansados, pero estamos hoy aquí en su casa. Amén. Y es más que suficiente. El día de hoy, Dios ha estado hablando a mi vida y ha puesto mucho énfasis en un libro que me gusta muchísimo. Yo creo que es mi libro favorito de la Biblia. Y este es el libro de los Proverbios de Salomón. Me encanta este libro. Este es un libro muy interesante. Y vamos a profundizar el día de hoy un poco en el tema de los Proverbios de Salomón. Amén. Si se han dado cuenta, ya los 2 capítulos que sacamos en Total Play, hay una pequeña sección ahí que fue idea de mi esposa y mía y que aterrizamos, y que al principio me daba mucha pena, porque si voy a salir en la tele voy a salir ahí haciendo mi cápsula. Pero se llama Las Barras de Salomón. ¿Y por qué se llama así? Una, acorde al programa que estamos haciendo, pero también porque eso, cuando nos referimos a barras, es ese juego de palabras que trae un mensaje. Y Salomón era experto en encapsular toda una verdad absoluta en una frase. Entonces me gusta muchísimo y por eso ideamos esa sección para compartir de una manera rápida, eficaz y hasta entretenida lo que son los proverbios. Amén. Entonces, para iniciar en esta tarde voy a darles un poquito de contexto del libro de Proverbios, porque muchas veces pasamos a lo mejor por alto quién escribió el libro, en qué momento lo escribieron, cuál era el objetivo, para qué fue inspirado por Dios ese libro. Y vemos a través de la Biblia que cada uno de esos libros Dios los puso para que tú y yo entendamos su palabra y aprendamos a vivir como Él quiere. Amén. Entonces, el libro de Proverbios fue escrito principalmente por el rey Salomón. Todos hemos escuchado del rey Salomón, el rey más sabio en el Antiguo Testamento que tuvo el pueblo. Amén. Ese rey deja escrito, plasmado en la Biblia estos proverbios en su gran mayoría. Dice la Biblia que escribió alrededor de 3,000 proverbios y 1,000 cantares. Fue el rey Salomón, pero no solamente él. En el libro de Salomón hay 2 capítulos que los escribieron 2 personajes más. El Proverbios 30, que fue escrito por Agur, y el Proverbios 31, que fue escrito por Lemuel. También hay una serie de escritos de proverbios que fueron copiados y recopilados por los escribas del rey Ezequías. Entonces, al final del día, Proverbios es una recopilación de estos fragmentos, estas frases que traen una verdad ahí, para que nosotros la entendamos y apliquemos a nuestra vida. Amén. ¿Cuántos capítulos tiene Proverbios? 31. Proverbios es uno de los libros que se adapta perfectamente cuando quieres hacer un pequeño estudio de si voy a leer la Biblia un día a la vez durante un mes. Proverbios está perfecto para eso. Tiene 31 capítulos. Proverbios pertenece a los libros de la sabiduría. Es uno de los libros que vienen desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Y Proverbios es un libro de sabiduría. Y esto es muy interesante porque si vamos a la Biblia y vemos los libros del Antiguo Testamento, vemos que está Génesis y te habla del principio, de cómo Dios diseña, crea y pone la vida en la tierra.
y empiezas a ver el Éxodo, empiezas a ver los libros de Samuel, empiezas a ver hacia atrás lo que pasó, pero nos cuentan y nos relatan cómo ha venido esa línea del tiempo desde que Dios crea el universo, desde que Dios crea la tierra. Pero cuando llegamos a Proverbios, Proverbios no nos va a contar algo que sucedió. Proverbios nos va a contar algo que vamos a aplicar hoy a nuestra vida y que va a cambiar hacia dónde vamos, va a cambiar la toma de nuestras decisiones. Proverbios es un libro muy interesante que nos enseña sabiduría. Acuérdense de esa palabra porque es la clave de Proverbios. Proverbios habla de la vida diaria, de lo que estamos pasando tú y yo en el día de hoy. Habla de dinero. ¿A cuánto les interesa? Habla de dinero. Habla de trabajo. ¿A cuánto les interesa el trabajo? Habla de familia. Habla de amistad. Habla de disciplina, de matrimonio, de liderazgo. Proverbios es un manual para aprender a vivir bien. Tenemos ahí un manual. Y yo pensaba en esto y digo, ¿cómo cuando uno nace, decimos, ¿quién llega preparado para la vida? Ahí vamos como podemos, aprendiendo y saliendo adelante y chocamos con cosas y nos caemos y nos levantamos y decimos, pues ya le estoy agarrando a la vida a mis 32 años, ¿no? Ya le estoy entendiendo cómo es esto después de tantos rasguños y ya perdí cosas en el camino, pero ya le estoy agarrando. No, la verdad es que nadie, como dicen por ahí, nace sabiendo, ¿no? Pero Proverbios es una guía que te dice, ¿quieres aprender a vivir? ¿Quieres aprender a llevar una vida que agrade a Dios? Aquí lo vas a encontrar. Aquí los proverbios te van a decir qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer también. Eso no demerita, claro, toda la parte de la Biblia, porque todo complementa, es un contexto completo para aprender a vivir, confiar, depender y creer en Dios. Pero Proverbios nos va a enseñar principios para aprender a vivir correctamente. Amén. Así que si hay un tema que de repente dicen, ¿dónde puedo saber de esto? En Proverbios van a encontrar. Proverbios es un lugar donde pueden correr a buscar sabiduría del Señor. Amén. El versículo más importante del libro, ¿se pueden imaginar cuál es? Yo creo que lo han escuchado. En el libro de Proverbios, dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el versículo más importante, porque da el primer paso para que nosotros podamos entender sabiduría en nuestra vida. Podemos leerlo y me pueden decir, yo me lo sé de memoria, hasta te lo puedo decir al revés, cuántos tiene y te lo leo. Pero si no temes a Jehová, no tienes sabiduría. No estás aprendiendo. Entonces, el versículo más importante del libro es este. Es Proverbios 1:7. Amén. Proverbios es uno de los libros más prácticos, más prácticos de la Biblia. A veces leemos y dicen, pues yo no entiendo la historia de Jacob, no entiendo la historia de Abraham y por qué iba a sacrificar a su hijo, no entiendo a David, no entiendo. Pero Proverbios es algo práctico para nosotros. Proverbios nos habla directamente de las cosas como tienen que ser. Y ahí vamos a encontrar muchos ejemplos. Pero en Proverbios encontramos cómo controlar la lengua, que es uno de los problemas más grandes que tenemos, ¿verdad? Proverbios ya lo sabía, y dice, aquí te voy a enseñar cómo tienes que controlar tu lengua. Escoger amistades, evitar la pereza, como decimos, manejar el dinero. No habla solamente de, no, pues él me va a enseñar cómo ganar dinero. No, te va a enseñar cómo manejar tu dinero, para que Dios pueda bendecirte, a resistir tentaciones. Amén.
En el libro de Proverbios aparece la sabiduría, pero aparece como algo muy interesante, como la figura de una persona. En Proverbios la sabiduría se representa como una mujer que clama en las calles, dice la Biblia, que levanta su voz y que llama a la gente. Y nada más para entrar un poquito en el contexto de esta parte, aquí nos está diciendo que la sabiduría de Dios, la sabiduría que quiere darnos, nos está buscando, nos está llamando. Es algo que Dios quiere que tú y yo desarrollemos en nuestra vida. La sabiduría no es algo que está ahí escondida y que para solo algunos. No, la sabiduría de Dios viene y está tocando tu vida y está tocando tu corazón y quiere entrar para que entiendas principios de Dios que van a ayudarte a salir de donde estás, que van a ayudarte a llevar a un lugar mejor, que van a ayudarte a que las bendiciones de Dios puedan caer sobre tu vida. Ya lo decíamos anteriormente. Yo ponía un ejemplo medio básico, pero decía, yo puedo estar orando y pidiendo al Señor por un auto y le digo, Señor, ¿qué quiero? Quiero un Lamborghini, ¿no? Aventador, un B12. Y digo, Señor, lo que quiero es que necesito para venir a la iglesia y llegar rápido, porque aquí luego hay mucho tráfico en la carretera y necesito llegar rápido. Pero Dios no me puede dar un Lamborghini cuando yo no puedo ni manejar a lo mejor una bici, ¿no? Así es. No puedo, apenas y sé la moto, la automática y me cuesta, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para que podamos nosotros entender las bendiciones de Dios y que vengan y aprovechar esas bendiciones de Dios, tenemos que estar listos y capacitados en la sabiduría de Dios para recibirlas. Amén. Amén. Entonces, Proverbios fue escrito especialmente para jóvenes, pero no quiere decir que solo para jóvenes. O yo creo que todos somos jóvenes, ¿sabes? Aleluya. Que nunca dejamos, y dice la palabra, que el que no es como niño no va a entrar, ¿no? Entonces, fue escrito ¿por qué? Principalmente porque la Biblia, cuando vemos Proverbios al inicio, dice, hijo mío, escucha, hijo mío, atiende, hijo mío. Y está hablando un padre a un hijo. ¿Qué quiere decir? Estamos imaginándonos una escena como un padre llega y empieza a aconsejar a su hijo. Proverbios es eso. Proverbios es Dios, el Padre, llegando a tu vida, hablándote. Diciendo, hijo mío, ¿tienes problemas con esto? Mira, haz esto. Hijo, aléjate de eso. Hijo, evita hacer esto. Y no es porque Dios no quiera. A veces decimos, y yo lo escuchaba antes, es que no, ustedes porque están grandes y no quieren que uno como joven disfrute y que uno se equivoque, y yo quiero aprender de mis errores, ¿no? Pero muchas veces luego estamos llorando cuando estamos pagando las consecuencias de nuestros errores. Pero Dios viene y te dice, no, hijo, yo te estoy previniendo antes. Porque te amo y quiero que entiendas sabiduría. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es el libro de Proverbios. Eso es lo que vamos a aprender de Proverbios. Eso es todo lo que vamos a encontrar. Amén. Y el día de hoy, teniendo un poco todo este contexto que acabamos de ver, vamos a empezar analizando el Proverbios 1. Es uno de los proverbios que más me gustan porque justo nos resume en gran parte lo que les acabo de decir. Para ello, vamos a comenzar con el primer punto. ¿Para qué existe la sabiduría? ¿Para qué? Esa es la primera pregunta. Aquí el libro de Proverbios nos explica el propósito de la sabiduría y lo vamos a encontrar en el Proverbios 1:2. Si lo quiere ir siguiendo en su Biblia, Proverbios 1:2. Y dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Amén. Para eso está el libro de la sabiduría, para que tú y yo entendamos. Porque cuántas veces, a lo mejor sí entendemos, pero nos hacemos los necios.
y no queremos entender y aplicarlo en nuestra vida. Porque dicen, pues sí, está bien fácil lo que dice Proverbios. Sí, eso no es la parte difícil. Eso yo ahorita que hemos estado haciendo con mi esposa las grabaciones de esta sección, yo me aprendo el capítulo completo para decirlo de memoria. Y eso está fácil. Lo hacemos en un ratito y ya lo grabamos. Sí, esa es la parte fácil. Ponlo en práctica en tu vida, entiéndelo y entonces entiende razones prudentes en tu vida. Esa es la parte a la que nos llama Dios. Dios quiere que tú y yo seamos prudentes en esta vida, que tú y yo entendamos el por qué Dios nos está dando esta sabiduría. Amén. Proverbios 1:3 continúa y dice: para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Para entender ese consejo de prudencia. ¿A cuánto nos gusta recibir consejo? Amén. O somos, ni me digas porque ni lo voy a hacer lo que estás diciendo. Y luego ahí con mi esposa bromeando decimos, sí, ya respeto tu consejo equivocado que me está dando. Te escucho por educación, pero ni voy a hacer lo que me están diciendo, ¿no? Pero la Biblia nos llama a todo lo contrario, a escuchar el consejo. El consejo es muy importante. Si no fuera por eso, imagínense qué valor tendría lo que hacemos aquí, porque en realidad estamos nosotros hablando de la palabra y estamos aprendiendo de lo que Dios nos aconseja hacer en su palabra. Pero si no somos receptores y estamos prestos a escuchar el consejo, no lo vamos a poder aplicar en nuestra vida. Por eso dice Dios, sí, para entender sabiduría, pero para que escuches consejo. Ahora, si antes tengo que escuchar todo, no, tampoco se trata de escuchar todo. Por eso dice, consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad. Ahí es el consejo que Dios nos llama a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que ser sabios, hermanos, para escuchar un consejo, una palabra que viene dentro de estos principios de Dios. Si algo se aleja de eso, tenemos que cerrar el oído ante eso. Tenemos que nosotros empezar a desarrollar esas habilidades que puedan hacer crecer nuestra sabiduría. Y esta sabiduría nos va a llevar a una vida plena que agrade a Dios. Después continúa en Proverbios 1:4 y dice: para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Cuántos jóvenes son bien inteligentes y corduros? Y cuerdos. Amén. Dice para dar sabiduría, para dar inteligencia y cordura. Y dice a los jóvenes, porque muchas veces ya cuando estás grande, dice, cuando crezcas vas a entender, ¿no? Ella empieza a entender un poco también ya. Cuando me decía mi mamá, y te pego por tu bien, y es por ti, no es por mí. Y ya después empiezas a entender, y sí es cierto, sí me podía quebrar el cuello si me caía en ese árbol donde andaba, ¿no? No está bien lo que estaba haciendo. Empiezas a aprender, empiezas a entender. Entonces, parte de los proverbios es para dar esa sagacidad a los simples y entender inteligencia y cordura. Esto es importante porque muchas veces cuando estamos jóvenes no vemos más allá. Y cuando no recibimos un consejo en casa, cuando no recibimos un consejo de amigos, de amistades, de familiares, cuando no tenemos un buen consejo que pueda orientar nuestra vida, podemos caer en todo lo contrario. Pero tenemos que empezar a refugiarnos como padres, como mayores, aprender sabiduría para transmitirla, y como jóvenes estar prestos para entenderla, escucharla y aprender cordura. Amén. Después en el 5, Proverbios 1:5, continúa todavía porque es importante la sabiduría. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio y aumentará el saber.
¿Creen que ya hemos aprendido lo suficiente? ¿Creen que, o a veces por la edad, me he encontrado personas, y luego más en el trabajo, que a lo mejor por la edad, por la experiencia, creen que uno más joven no puede venir a enseñarles o venir a aportar algo de valor, porque dicen, no, yo ya sé, tú, ¿cómo me vas a venir a enseñar a mí? Pero nunca dejamos de aprender, nunca. Y nosotros más como hijos de Dios, que estamos en un constante crecimiento espiritual, desarrollando habilidades en nuestra vida, es importante seguir aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo de la palabra. Apenas con los jóvenes tuvimos el viernes un taller muy interesante que nos compartió un hermano, algunos lo conocen, es Job, nuestro hermano Job. Dios lo está usando mucho. Él estudió comunicación y se ha desarrollado mucha experiencia en marketing, y nos hablaba mucho de la influencia y de todo lo que está ocultando, y ya que ni tanto está oculto a las cosas del enemigo y los planes, a lo que vamos viendo en películas, en series, en ropa, cada vez está mostrando el enemigo y sus planes como si nada, y la humanidad lo está aceptando. Y como decíamos, hoy en día, o ya no tanto hoy en día, quien tenía la realidad eran las personas correctas y cuerdas, ¿no? Y todos los que empezaban a creer otras cosas, pues eran minorías. Pero todo lo que está haciendo el mundo está cambiando todo el diseño de Dios y lo está volteando. Y ahora dice el mundo, no, puede ser X, Y, todo lo que tú quieras, pero no lo que dice la Biblia. Y nosotros vamos a ser los que estamos mal. Dicen, pero ¿cómo puede ser posible eso? Sí, la Biblia lo dice. La Biblia dice lo que va a suceder, pero tenemos que desarrollar sabiduría. Amén. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir nosotros adquiriendo y creciendo. Nunca nos cansemos de aprender de Dios ni de buscar sabiduría de Dios. Sigamos aprendiendo. ¿Por qué? Porque entre más oímos, dice que aumentará el saber. Amén. Y decimos, bueno, es que a mí me cuesta aprender. Clama a Dios, dice, el que quiera clame, y Dios va a dar sabiduría, pero tenemos que querer seguir aprendiendo. No nos limitemos, es decir, pues que a mí me cuesta trabajo entender. Clama a Dios y vas a entender, porque Dios va a poner ese conocimiento y esa sabiduría en tu vida. Amén. Y dice Proverbios 1:6, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Amén. Para entender proverbio y declaración, esa palabra de sabios, tenemos que nosotros aprender, hermanos. Para eso existe la sabiduría, porque Dios quiere que tengamos cordura, que tengamos inteligencia, que nosotros tengamos justo juicio, justicia, equidad, que desarrollemos oído al consejo, que estemos preparados para entender su palabra. Amén. Amén. Proverbios 4:7, ahí más adelantito. ¿Lo tienes acá? ¿Puedes leer? Proverbios 4:7. Lo primero que hay que hacer es empezar a ser sabios, es honrar al Señor. Solo los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Dice, solo los necios desprecian. ¿Sí? Es otra versión, ¿no? Dice, respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, nosotros somos llamados a entender sabiduría de Dios, a recibir consejo de Dios. Amén. Amén. Hoy en día, ¿por qué es importante esto? Porque hoy en día, si nosotros nos vamos al internet, nos vamos a la inteligencia artificial, nos vamos a las redes sociales, vas a encontrar mucha información y de lo que quieras. A nosotros nos pasó apenas con nuestro perrito que tuvo una herida y estaba sangrando mucho. Y lo llevamos al veterinario y lo revisaron y todo, y nada más era un pequeño corte que tenía. Nosotros pensamos que ya, no dije, ya se me va a caer la oreja y se va a quedar mocho nuestro perro y está desangrando y todo. Y ya lo curan, dije, bueno, ya nos tranquilizamos, no era
no era tan grave, ¿no? Y ya lo llevamos a casa, lo tuvimos ahí, y ayer lo revisamos otra vez, ¿no? Le acomodamos todo, y cuando vemos empieza a sangrar otra vez, y nos pregunta a ChatGPT a ver qué vamos a hacer ahora. Y rápido corremos a buscar, y nos dice, no, pues tienes que coserle y suturarle y echarle esto. Pues no tenemos nada de eso, ¿cómo lo vamos a hacer ahorita aquí? Vamos a encontrar mucha información de todo. Cuando tú buscas y vas a encontrar consejo y vas a encontrar y te van a decir, pero eso no quiere decir que esté correcto o que lo puedas aplicar a tu vida o a tu caso. Nosotros vamos a encontrar hoy en día y buscas y dicen, no, es que dice aquí en TikTok que le pongas cola loca para que ya deje de sangrar y le cierre la herida, ¿no? Y ahí vas y lo haces, ¿no? O que dicen, no, pues ponle cinta canela con una curita y empiezas a buscar y vas a encontrar muchas cosas. Porque hoy en día es así. Antes era muy difícil. Yo me acuerdo todavía cuando estaba pequeño que mi papá me compraba una enciclopedia, esas que llegaban y pasaba el señor, te daba un número cada mes. Y ahí tenía cuentos y tenía de dinosaurios, y ahí tenía. Hoy en día eso ya no se ocupa. Ya ahorita, es más, ya ni escribimos, ya nada más tomas fotos y le dices a Google, le dices, ¿qué hago aquí? ¿No? Dice, pues cómete, es un cereal o algo, ¿no? O sea, ya todo, hasta cosas más mínimas buscamos. Pero para enfrentarnos a este mundo que está así lleno de información, que está bombardeando nuestra vida, que gente que se cree influencer, que quiere influenciar tu vida, pero que la está influenciando erróneamente, o que te está dando un ejemplo equivocado de los principios de Dios, lleno de toda esa gente, lleno de información, lleno de lo que dice la inteligencia artificial. Y todo, nosotros tenemos que refugiarnos y ser sabios en la palabra del Señor primero. Amén. Nuestro trabajo no es ir a buscar y preguntar, nuestro trabajo es primero llegar a Dios y pedir sabiduría del Señor. Por eso es importante la sabiduría, por eso Proverbios se prevé y dice, escucha para que aprendas, para que crezcas, para que desarrolles esto en tu vida, para que te dé principios y bases sólidas para enfrentarte a todo lo que este mundo te va a ofrecer. Amén. Punto número 2. El principio de la verdadera sabiduría. Ya lo leíamos. Es el temor a Jehová. Pero yo creo que esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. No es que digan, yo le tengo miedo a Dios, ¿no? Que vaya a mandar bolas de fuego y destruya ahorita mi casa, o que vaya a agarrar un chicle o algo que no era mío y se me caiga la mano, se me seque, como dice la Biblia, y me pase algo. No es un temor de miedo, no es un temor como lo pintan, ¿no? A veces en las películas o algo. Es un respeto a Dios. Es un reconocimiento de que somos hechos por Él y para Él. Amén. Es reconocer, es una reverencia que Él es nuestra máxima autoridad, que Él diseñó tu vida y mi vida, y que Él nos ha traído hasta el día de hoy aquí, y que Él nos ha cuidado y Él nos ha guardado, y que Él quería que tú y yo escucháramos la palabra el día de hoy. Es reconocer que estamos aquí para agradarlo a Él y no a nosotros. Para agradarlo a Él, para que nuestra vida sea un reflejo de Dios para los demás, para que Dios se glorifique en mí, las demás personas puedan verlo a través de mí y conocerlo. Eso es temor a Dios, eso es temor a Jehová, que yo ponga mi vida en manos del Señor y sea un vaso útil en sus manos. Pero cuando nosotros evadimos, no queremos las responsabilidades, no queremos predicar, no queremos aplicar su palabra, no estamos temiendo a Jehová. No, creemos que existe a lo mejor, pero no lo reconocemos en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es el principio de todo para poder entender, tanto el capítulo 1 como los demás proverbios? Teme a Jehová. Que tu vida tema a Jehová. Que cuando nadie te ve, no hagas algo que va en contra de los principios de Dios. Aleluya. Eso es temor a Jehová. Que seas recto, que seas correcto ante las situaciones que el enemigo muchas veces te va poniendo, para que caigas,
que tú aprendas a temer a Jehová. De ahí va a ser la base para que tú y yo desarrollemos sabiduría. Amén. Amén. 3. En este capítulo 1 hay un tema muy interesante, y es que nos advierte del peligro de las malas influencias. Y eso lo vemos en Proverbios 1:10. Proverbios 1:10. Amén. Amén. ¿Alguien le quiere dar lectura? Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Amén. Después el 1:11, porque continúa, es una narrativa que empieza en el 10. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. ¿Sigo? Hasta el 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Amén. Aquí nos narra una pequeña historia donde le dice: hijo, si alguien viene hacia ti y te dice, vente, vamos a robar esto, vamos a hacer esto, vamos a tomar aquello, vamos a planear esto, dice el 15, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Y aquí es como un padre llega con su hijo y lo advierte de esas malas amistades que van a venir a alejarte de tu vida agradable de Dios, que van a venir a ponerte en ese predicamento de hacer algo que va en contra de Dios. Y esto quiere decir, no, pues yo no tengo amigos que me inviten a robar. No, pero a lo mejor tienes amigos que te invitan, a lo mejor directo o indirectamente, a alejarte de Dios, que te están alejando, que te están mal aconsejando, que te están diciendo, pues déjalo y búscate otro mejor. Como te están diciendo, no, pues hubieras agarrado, te quedas, le pones a la báscula una moneda de 20 pesos y te vas robando ahí unos gramos y empiezas a ver que hay muchas personas que te pueden ahí decir, no, es que yo sí soy tu amigo porque lo hago por tu bien, para que crezcas, para que tengas. Pero no, en realidad hay consejo de malo que viene a nuestra vida que nos va a orillar a hacer cosas que van en contra de Dios. Y Proverbios 1 es claro, aquí dice, hijo, aparta tus veredas de eso. Apártate de ahí, apártate de lo que te aleja de Dios, apártate de esa mala influencia que viene a querer corromper lo que estás desarrollando en tu vida. Hay un versículo en Proverbios 13:20 que me llamó mucho la atención y que refuerza este punto. Alguien que le quiera dar lectura en Proverbios 13:20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. Amén. Amén. Hay por ahí un dicho que se dice que dice, dime con quién andas y de quién eres. ¿Por qué? Porque la influencia que tienen estas personas con las que te rodean va a marcar, quieras o no, de una u otra manera, quién eres tú. Y por eso dice aquí la Biblia, el que anda con sabios va a ser sabio, pero el que se junta con necios Tendrá problemas. tendrá problemas. La Biblia nos está diciendo, fíjate con quién estás relacionando, fíjate a quién estás abriendo tu vida, tu corazón, tu mente, a quién estás dando esa confianza. Fíjate, porque te está acercando a Dios, te va a hacer más sabio, te va a ayudar a desarrollarte más, o todo lo contrario. O te está alejando, o muchas veces te está mal aconsejando a otras cosas. En el capítulo 1 nos hace meditar en entender qué veredas estamos caminando, hacia dónde estoy yendo, con quién estoy yendo, quiénes me están acompañando, o me están convirtiendo a mí, o yo los estoy convirtiendo.
¿Por qué? Porque ciertamente no vamos a escapar de este mundo. Estamos en este mundo. Yo tengo en el trabajo personas que creen en otras cosas, que tienen otras actitudes, que te aconsejan algo más, pero eso no te tiene que ganar a ti. Al contrario, tu sabiduría tiene que sobrepasar eso. Y entonces tú vuelves los sabios a ellos, no ellos te vuelvan necio a ti. Aleluya. Amén. Porque tú y yo ahora conocemos la verdad, la palabra del Señor. Y cuando aprendemos a desarrollar proverbios en nuestra vida, vamos a entender sabiduría que vamos a poder transmitir a los demás. Vamos a poder estar listos para decir, no, ya sé por qué viene esto, ya sé para qué es esto. No es lo que corresponde, no es lo que dice la Biblia, tiene que ser así y así y así. Entonces empiezas a ser sabio, prudente, inteligente, cuerdo, empiezas a tomar mejores decisiones. Amén. Punto número 4, la sabiduría está llamando. Y esto es lo que les decía, cómo la sabiduría nos busca a nosotros. La sabiduría de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Proverbios 1:20. Del 20 al 23. Proverbios 1:20, del 20 al 23. ¿Alguien le quiere dar lectura? Adelante, por favor. La sabiduría grita en las calles, levanta su voz en las plazas y clama en las esquinas llenas de gente. Cerca de las puertas de la ciudad argumenta. ¿Hasta cuándo ignorantes seguirán amando la torpeza? ¿Hasta cuándo los burlones seguirán felices de hacer tonterías? ¿Hasta cuándo perdón por la palabra, pero así dice la Biblia, hasta cuándo los brutos seguirán odiando el saber? Hagan caso a mi corrección, dice el Señor, y yo derramaré mi espíritu sobre ustedes. Les daré a conocer mis pensamientos. Amén. Los proverbios son claros, son firmes y nos hablan cómo son las cosas. La sabiduría dice que clama. La sabiduría de Dios está buscando y está llegando a nuestra vida y está hablándonos, sé sabio, sé sabio. Pero dice más adelante, ¿hasta cuándo vas a ignorar eso? Y vas a seguir buscando lo que no es, vas a seguir alejándote, vas a seguir retrasando el plan de Dios, vas a seguir sin leer, sin aprender, sin escuchar, sin poner oído a la palabra del Señor. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? La sabiduría está ahí hablándote, la sabiduría está gritándote, la sabiduría de Dios quiere que tú y yo vivamos una vida plena. Pero ¿por qué no lo logramos? Porque tú y yo no dejamos que la sabiduría entre a nuestra vida. Nos volvemos necios y por eso el 23 dice, volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Amén. Y haréis saber mis palabras. Amén. Dice, vuelve a mí, vuelve a la sabiduría, vuelve a camino, vuelve a tu propósito y yo derramaré sobre ti mi espíritu. Y yo te daré. Cristo vive. Porque cuando entendemos la sabiduría de Dios, vas a entender que lo que vives en este mundo fuera de lo que son los principios de Dios es vanidad. Y esto es un punto muy interesante que nos compartía Job. Dice, hay principios que nosotros tenemos que cumplir en nuestra vida. ¿Tengo que comer? Sí, tengo que comer. ¿Tengo que vestir? Sí, tienes que vestir. ¿Tengo que tener en mi casa un baño? ¿Tengo que tener agua? ¿Tengo que tener agua caliente? Sí, hay cosas que tienes que tener. ¿Pero qué? ¿Tengo que tomar café? ¿Pero tiene que ser Starbucks? No tiene que ser Starbucks. Y tengo que comer, pero no puedo comer esto, tengo que comer solo salmón, ¿sí, no? Y no me lleno. No. Hay cosas que tienes que hacer, sí, pero hay cosas que te distorsionan, te cambian y que dicen, no, pues que yo solo voy a tomar café. Puedes tomar café Starbucks si quieres, pero te va a salir más caro. Y te va a quitar ahí un presupuesto que si fueras sabio y entendido lo puedes aplicar para otra cosa. Inclusive en principios de finanzas, lo que te cuesta un café Starbucks al día, si tú eso lo inviertes y haces ahí un interés compuesto, vas a ver que en tiempo ni te imaginas cuánto se va a multiplicar ese dinero, pero prefieres tomártelo en un café
Y dices, no, eso no es ser sabio. La sabiduría de Dios nos dice, no, vuelve a mí, aprende y vas a ver que yo te he estado bendiciendo, pero tú no lo ves. Aleluya. Que yo te he estado dando, pero lo estabas desperdiciando allá porque no entendías principios de sabiduría. Que yo he estado ahí contigo, pero no lo habías visto porque estás escuchando otro consejo. Entonces, la sabiduría te está llamando a ti y a mí día con día. Y no vamos a llegar a decir, no, pues a lo mejor Quique dice porque es fácil, está estudiando en el instituto y a lo mejor se pone a leer y eso. No, yo no puedo decir que lo sé todo, para nada. Sería ser necio de parte mía. Yo necesito aprender más. Yo necesito desarrollar sabiduría en mi vida. Todos tenemos luchas y pruebas con las que Dios nos ha permitido estar, porque muchas veces no hemos aprendido a salir de eso en la sabiduría de Dios. Todo tiene, dicen por ahí, todo tiene solución en esta vida, inclusive hasta la muerte. Algunos decían, menos la muerte. No, la muerte creo que tiene solución. La solución es Jesús, amén. Aleluya. Todo en esta vida, lo que nos podamos enfrentar, la Biblia nos prepara para hacerle frente a través de la sabiduría. Amén. Si eres sabio, temes a Jehová. Temer a Jehová es creer que existe, creer que es tu Padre, creer que eres su Hijo, creer que Jesús vino por ti, creer que el Espíritu Santo está contigo. Y que venga lo que venga en este mundo, mientras tú permanezcas firme en Dios, lo demás puede pasar y venga lo que venga. Mi alma está confiada en Dios. Amén. Amén. Punto número 5, el peligro de rechazar la sabiduría. Porque también la rechazamos. ¿Cuántas veces hemos rechazado esa sabiduría? Proverbios 1:24, del 24 al 26. ¿Alguien le quiere dar lectura? Adelante, por favor. Los llamé muy a menudo, pero no quisieron venir. Les tendí la mano, pero no me hicieron caso. Santo Cristo. No prestaron atención a mi consejo y rechazaron la corrección que les ofrecí. Por eso me reiré cuando tengan problemas. Me burlaré de ustedes cuando les llegue la desgracia. Aquí nos habla fuerte, ¿no? Sí. ¿Te pasa, Dios? ¿Cómo va a decir eso? Dice, no, yo te he estado hablando, yo te he estado mostrando, yo he estado ahí contigo y no me has oído, no me has querido ver, no has prestado atención a lo que yo quiero que tú hagas, a la vida que quiero que desarrolles. Yo he estado ahí, pero tú no quieres. La sabiduría está. La bendición de Dios está, pero nosotros rechazamos. ¿Trae consecuencias? Claro que sí, todo en esta vida trae consecuencias. Dice, inclusive lo dice la Biblia, que lo que siembras vas a cosechar, vas a sanar. Todas las decisiones, todo lo que tú hagas, inclusive son principios de vida. Todo lo que tú hagas va a traer una consecuencia. Todo lo que no hagas también va a traer una consecuencia. Entonces, así mismo pasa con la sabiduría de Dios. ¿La quieres obedecer, escuchar y prestar atención y poner en práctica tu vida? Va a traer bendición de Dios. Claro que sí. ¿No la quieres aplicar? ¿Quieres hacer oído sordo y no quieres atender a la sabiduría de Dios y los principios de Dios? Va a traer sus consecuencias también. Dios es claro, no se trata de decir todo va a estar bien y todo. Ya lo hemos dicho en otras veces, el camino de Dios muchas veces es difícil humanamente, porque nos enfrentamos a muchas cosas, y hay pruebas, y hay luchas, y hay escasez, y hay enfermedad. Pero cuando tú aprendes a desarrollar sabiduría en tu vida y entender la voluntad perfecta de Dios en ti, sabes que lo que importa es tu alma, que lo que importa es lo que tú crees, que lo que importa es el principio y el propósito que Dios ha puesto en tu vida, y que lo demás es pasajero, que lo demás va, viene, a veces hay, a veces no hay. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Todo lo que se quiere debajo
el cielo tiene su hora. Amén. Pero lo que debe de permanecer es tu vida en Dios. Amén. Amén. Entonces, hay un peligro, claro que hay peligro de rechazar la sabiduría. Claro que sí hay peligros, pero tú y yo tenemos que aprender hoy a decir, ya no voy a rechazar la sabiduría de Dios. Ya no quiero desecharla, yo quiero prestar oído a Dios. Dios hoy viene y clama esa sabiduría a tu vida diciendo, sé sabio. Dios quiere que tú y yo seamos sabios. Amén. Aleluya. Pero no todo es malo. Hay una promesa para quien escucha. Amén. Dios dice, ok, si no escuchas, te va a ir como en feria, dicen por ahí, ¿no? Proverbios, y quién sabe de quién, ¿no? Dicen por ahí. Pero si escuchas y prestas atención, también hay cosas que Dios quiere decirnos. Y eso lo vemos en Proverbios 1:33. Proverbios 1:33. En cambio, todos los que me escuchan vivirán en paz, Amén. tranquilos y sin temor del mal. Amén. Aquí es donde yo les pregunto, ¿qué harían ustedes? Imagínense que Dios dice, de todo esto, si tú escuchas, dice que habitarás confiadamente, vivirás tranquilo y sin temor al mal. Aleluya. ¿Qué más necesitamos aparte de eso? Si vas a vivir confiadamente en Dios, vas a estar tranquilo y no vas a tener miedo de nada. ¿Qué más necesitamos? Serás mi pastor y nada me faltará. Gloria a Dice la Biblia, Dios. solo lo necesitamos a Él. Amén. Cuando nosotros oímos, cuando nosotros oímos la sabiduría de Dios y prestamos oído a Él, Dios va a mostrar su misericordia y amor a nuestra vida y nos va a permitir gozar de esto. Amén. Aleluya. Cuando estábamos en temporadas de diciembre, estuvimos con los jóvenes y recordábamos, hicimos una pequeña actividad ahí, que era, decimos, de todo lo que Dios ha hecho a nuestra vida. Si no lo hubiera hecho, pero el simple hecho de recibirlo, conocerlo y tener la oportunidad de una vida eterna, solo tuviéramos eso, es más que suficiente. Es más que suficiente. ¿Necesito un Lamborghini? Pues no. Pero sí, a lo mejor un transporte sí, pero si no me lo da, solo necesito a Él. Solo necesito a Dios. Él es más que suficiente. Amén. Entonces dice aquí, vivirás confiadamente, vas a estar tranquilo y no vas a tener miedo de nada. ¿Y va a estar Dios conmigo? Amén. ¿Quién contra mí? ¿Qué más necesito? ¿Vale la pena oír la sabiduría de Dios? Claro que vale la pena. Perdemos mucho si no oímos la sabiduría de Dios. Perdemos mucho si nos volvemos necios. Perdemos muchísimo. Pero si tú y yo prestamos oído, aprendemos de lo que Dios quiere que desarrollemos en nuestra vida, vamos a venir gozosos, felices a la iglesia y te vas a ir, y esa felicidad, esa tranquilidad, esa paz va a sobrepasar cualquier lugar donde estés. Y donde vayas, donde estés, va a estar Dios contigo y vas a ver que ese lugar va a resplandecer. En las condiciones que sean, si Dios está contigo, si la sabiduría de Dios la aplicas, no tienes de qué preocuparte. Dios está contigo y te va a dar tranquilidad, paz y que no tengas temor. Amén. Hermanos, Dios a través de esta palabra, tanto a ustedes como a mí, habla hoy y nos llama a entender la sabiduría de Dios. Nos llama a que si no habíamos prestado atención, si no le habíamos dado la importancia, es decir, pues yo nada más leía un versículo al día y con eso ya sentía que estaba cumpliendo mi parte. No, la sabiduría de Dios va mucho más allá. Aprende. Si quieren leer y entender principios de vida, Proverbios es un libro perfecto para eso. Proverbios le va a enseñar muchísimas cosas. Cómo actuar, cómo no actuar, qué hacer, qué no hacer, qué hacer con tu dinero, qué hacer con tu matrimonio, qué hacer con tus amistades, qué hacer con tu trabajo. Proverbios te va a decir cómo Dios quiere que lo apliques en tu vida. Amén. Vamos a orar, pónganse de pie, acompáñenme a darle gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Amén. Acompáñenme en oración todos.
Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tu amor es tan grande y tan infinito, Padre.